Feliz día del Señor para todos, feliz día del Señor para las visitas que nos acompañan por primera vez, feliz día del Señor para aquellos que vienen regresando de viajes, vacaciones, momento de compartir en familia. Feliz día del Señor, el Señor es bueno en sus grandes misericordias. Eh, Vamos a leer la palabra de Dios para continuar con nuestra serie de el Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos en esta serie expositiva del Evangelio de Marcos. Y ya nos encontramos en Marcos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 42 al 50. Y por la gracia del Señor vamos a estar meditando en el siguiente tema: la realidad del pecado, el infierno y la necesidad de la santidad. La realidad del pecado, el infierno y la necesidad de la santidad. Ese es el tema en el cual vamos a estar meditando, y precisamente porque este es el tema que surge a partir de este pasaje. Si tiene su Biblia ya abierta o su celular encendido, lean atentamente la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Muchos predicadores han presentado una imagen de Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Muchos predicadores presentan a Jesús como un predicador solo de amor, solo de misericordia, solo de gracia, y que jamás predicaría un mensaje de condenación. Esa es una predicación que abunda. Es una predicación donde Jesús pareciera ser un amigo incondicional que nunca tiene nada que decir respecto del pecado, la condenación o la ira eterna. Pero el mismo Jesús que dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese mismo Jesús nos dice: mejor fuera. Ese mismo Jesús. Ese mismo Jesús nos dice: mejor fuera la muerte más horrible, la muerte más violenta, la muerte más trágica
que seguir persistiendo en el pecado. Ese mismo Jesús. Ese mismo Jesús que nos dice, vengan a mí, yo les daré descanso, vengan a mí, yo perdonaré todos sus pecados. Ese mismo Jesús nos dice, mejor fuera la muerte más horrible, la muerte más violenta, la muerte más fulminante que persistir en el pecado y arrastrar a otros en el pecado. Piensen eso. Así comienza esta porción de las Escrituras. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús dice, a esa persona que peca deliberadamente y arrastra a otros con su pecado, mejor le fuera una muerte violenta que persistir en ese pecado. Yo te invito a pesar las palabras de Jesús. Te invito a que con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma peses las palabras de Jesús. Esto no es dicho por Juan el Bautista, esto no es dicho por un apóstol, y aunque lo dijese Juan el Bautista, un apóstol, sabemos que es palabra de Dios, pero estas son las palabras del bendito Señor Jesucristo. Pesa las palabras de Jesús. Y ahora quiero que pesen las palabras de Jesús dichas en el contexto de las disputas tontas de sus discípulos, en el contexto del orgullo de sus discípulos, en el contexto de este deseo desenfrenado de los discípulos de que ¿quién va a tener el primer lugar? Piensa las palabras de Jesús en el contexto de la maldad de los discípulos al impedir que un discípulo desconocido le hiciera el bien a otro. Ya lo recuerdan, el sermón pasado. Estos mismos discípulos que disputaban quién va a tener el primer lugar, le prohibieron a un hombre que en el nombre del Señor le estaba haciendo el bien a otro. Y en ese contexto, Jesús dice, es mejor que tomen una piedra de molino, la amarren a tu cuello y te lancen al mar, que seguir siendo tropiezo y estorbo y causa de caída a uno de estos pequeñitos. Pesamos las palabras de Jesús y ahora entendemos la gravedad del asunto. Pesamos las palabras de Jesús y entendemos la gravedad de este asunto. ¿Por qué? Porque Jesús no consideró el orgullo de sus discípulos como un error. Jesús no dijo, bueno, otra vez estos discípulos están en lo mismo. Otra vez mis discípulos no entienden. Jesús no consideró el orgullo de sus discípulos, la necedad de sus discípulos como un error, como un traspiés. ¿Cómo lo considera Jesús? Jesús considera el actuar de sus discípulos como pecado. ¿Y qué tipo de pecado? El pecado que arruina el alma. El pecado que puede arruinar tu alma y arruinar el alma de otros. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es un error, sino un pecado que arruina el alma. Entonces ahí nosotros tenemos una distancia sideral entre lo que el hombre piensa respecto del pecado y entre lo que Jesús piensa del pecado. ¿Qué hace el mundo con el pecado? El mundo se ríe del pecado. El mundo hace comedia del pecado. El mundo hace chistes del pecado. El mundo hace canciones del pecado. El mundo hace libros del pecado. El mundo banaliza el pecado. Se ríe del pecado. ¿Qué hace la iglesia hoy en día con respecto al pecado? La iglesia lo suaviza. La iglesia no le llama al pecado pecado, le llama error. La iglesia no le llama al pecado pecado, sino que le llama, no, es que en realidad el hermano tuvo falta de oportunidades. Por eso es así. La iglesia no le llama al pecado pecado, lo suaviza. Y la pregunta es,
¿qué hacemos nosotros con el pecado? Muchas veces lo justificamos. Muchas veces racionalizamos el pecado. Muchas veces justificamos nuestro pecado. Muchas veces excusamos nuestro pecado diciendo, en realidad yo tengo esta debilidad, yo tengo este comportamiento, yo tengo esta actitud porque a mí, mi familia me hizo esto, 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 esto. O porque la vida no me ha tratado bien. Aquí, hermanos, da lo mismo lo que el mundo diga del pecado, lo que yo diga del pecado, lo que nosotros digamos del pecado. Aquí es lo que Jesús dice del pecado. El pecado arruina tu alma y el pecado arruina la alma de otros. Y tan grave era lo que habían hecho los discípulos que Jesús dice, es mejor que le amarren una piedra de molino y los lancen al mar si siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces, Jesús habla con una realidad dramática sobre el pecado. Nos parecen dramáticas las palabras de Jesús. Y ahí nos damos cuenta de la forma de predicar de Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de esto? Cualquiera de nosotros hubiese tomado esta anécdota de los discípulos y haber dicho, bueno, fue un traspié, dejémoslo pasar. Ah, no entienden todavía. Pero Jesús aprovechó el momento para enseñar. ¿De qué forma enseña Jesús? Jesús enseña con profundidad. Jesús enseña con solemnidad. Jesús enseña con realidad eterna acerca de las cosas más importantes. ¿Cuáles son las cosas más importantes? No son estas cosas temporales, porque nuestra vida es una neblina que se aparece por un poco de tiempo. Pero la eternidad es para siempre, hermano. Para siempre. Nuestra vida es una neblina, es un vapor que se aparece por un poco de tiempo. Pero el cielo es eterno, el infierno también es eterno. Y Jesús habla conforme a ese drama. Habla con un santo dramatismo. ¿Por qué Jesús habla con este énfasis tan dramático sobre el pecado? ¿Qué sabemos de Jesús? ¿Por qué Jesús habla del pecado como una realidad dramática? Porque Jesús derramará su vida por los pecados de su pueblo. ¿Se dan cuenta? No es un juego. Jesús derramará su vida por el pecado de sus ovejas. El autor de la vida tendrá que gustar, ¿qué cosa? La muerte. ¿Lo dimensiona? El autor de la vida tendrá que gustar la muerte por los pecados de su pueblo. El dulce pastor, Jesús, cuyas palabras son más dulces que la miel. El dulce pastor tendrá que beber la copa amarga de la ira de Dios. Esa es la razón por la cual Jesús habla con dramatismo y profundidad y realidad respecto del pecado. Jesús no está hablando del pecado con una sonrisa en sus labios, sino con una acción dramática para llamar la atención a sus discípulos. Jesús habla del pecado de esta manera tan realista, básicamente ¿por qué? Porque el pecado destruye vidas. El pecado destruye tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia. El pecado destruye a otros. El pecado te excluye del cielo. Y si el pecado te excluye del cielo, ¿hacia dónde te lleva? Te arrastra a la condenación eterna. ¿Nosotros creemos en Jesús? Sí. Si creemos en Jesús, entonces debemos creer a esta advertencia y hasta el fin de todo pecado, que es la condenación eterna. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra leída y que el Señor ilumine nuestros corazones.
para meditar en su palabra. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y yo ahora te ruego, Señor, que nos concedas la profundidad y la gracia para meditar en ella. Una vez tu amado Hijo Jesucristo habló de la condenación de Israel y de la destrucción de Israel, y lo hizo con lágrimas en los ojos, y lo hizo llorando. Padre, concédenos, Señor, esos afectos. Ayúdanos a pensar, Señor, una vez más en las realidades eternas. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, aquí. Señor, y toma nuestro entendimiento y nuestros afectos y nuestras emociones, todo nuestro ser, y manténnos, Señor, anclados a tu palabra. Ruego ahora, Señor, el poder y la dirección de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea aplicada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús habla con esta realidad dramática del pecado porque el pecado te destruye a ti y destruye a otros. Y lo primero que apreciamos en el versículo 42 es que el pecado destruye a otros y te destruye. Eso es lo primero que debes destacar ahí en el versículo 42. El pecado destruye a otros, pero también te destruye a ti. Jesús advierte del pecado contra hacer tropezar a sus pequeños. De ese pecado está hablando Jesús, del pecado de hacer tropezar a otros, del pecado de ser tropiezo. Y Jesús habla aquí acerca de los pequeños. Muchos comentaristas dicen que podría referirse a los niños, pero el sentido más profundo de este pasaje no está hablando de niños, sino está hablando de aquellos que son como niños y que tienen una fe sencilla. ¿Por qué? Jesús dice, estos pequeños o estos pequeñitos que creen en mí, aquellos que tienen una fe sencilla. Jesús habla del grave pecado, del horrible pecado de ser tropiezo para un hermano débil en la fe. Jesús está hablando del horrible pecado de ser tropiezo para un recién convertido. Jesús está hablando del horrible pecado de hacer tropezar a uno que no tiene raíces profundas en su caminar con el Señor, sino más bien de un hombre, una mujer, un joven que es débil en su fe. Jesús está hablando de ese horrible pecado. ¿Qué significa este poner tropiezo? ¿A qué se refiere Jesús con este poner tropiezo? Poner tropiezo significa llevarlos a un punto de desaliento, desanimarlos, desanimarlos en su camino espiritual, desalentarlos. Este tropiezo también significa el despreciar el servicio fiel de estos pequeños siervos o débiles en la fe. Hacerlos tropezar, desestimar sus pequeños dones. Piensen en eso. Ahí entendemos el contexto porque había un hombre, un discípulo desconocido, que estaba haciendo el bien y no era un gran servicio. Tal vez era como dar un simple vaso de agua. Y Jesús ha dicho que aquellos que en el reino den un simple vaso de agua no quedarán sin recompensa. Pero ¿qué significa entonces hacer tropezar a otro? Es desestimar, es rebajar, es ignorar, es despreciar incluso ese pequeño vasito de agua. Muchas veces las iglesias caen en esta dinámica absurda de que lo único que importa son los grandes dones que la iglesia tiene. Pero la iglesia sin dones pequeños no puede ser iglesia. Todos somos un cuerpo. Y Jesús se refiere a el pecado horrible de poner tropiezo
o de desestimar o despreciar incluso a esos pequeños dones. Jesús también habla de ser tropiezo aquí a través de la indiferencia, a través de la indiferencia. Porque nuestra indiferencia a las cosas santas de Dios, nuestra frialdad, nuestra falta de pasión, nuestra falta de amor, nuestra falta de consagración, nuestra falta de comunión con Dios desalienta a otros. El ateísmo no llega a tus hijos cuando tus hijos van a la universidad. El ateísmo llega a tus hijos cuando ven en ti una conducta atea, cuando no ven en ti piedad, cuando no ven en ti comunión con Dios, cuando no ven en ti un amor por Dios, por la palabra de Dios, un amor por la iglesia, un amor por los hermanos, un amor por servir. Hay una disociación ahí que no puede ser oculta. Entonces el ateísmo no llega a los niños cuando llegan a la edad media o a la universidad, sino ¿por qué? Porque muchas veces nuestra conducta es un tropiezo. Nuestra conducta pecaminosa es un tropiezo. Nuestra falta de amor es un tropiezo. Nuestra falta de gozo en los medios de gracia es un tropiezo. Nuestra falta de consagración al Señor es un tropiezo. Tal vez no eres consciente de cómo tu falta de gozo, cómo tu indiferencia, cómo tu frialdad, cómo tu desinterés por las cosas de Dios pueden afectar a otros. Tal vez no eres consciente de aquello. Pero, ¿cómo lo considera Jesús? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo Jesús puede considerar nuestra falta de gozo, nuestra falta de comunión, nuestra falta de interés, nuestra falta de pasión por las cosas de Dios? ¿Cómo Jesús lo considera? Jesús lo considera como un tropiezo. Y Jesús lo considera como un tropiezo tan grave que es mejor morir como ahogado. Es mejor morir ahogado en una muerte violenta, amarrado en una piedra, antes de ser causa de ruina para otros. Hermanos, yo sé que pueden no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es la palabra de Dios. Y sé que te puede molestar. Y me puede molestar también a mí. Y de hecho me va a herir. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que se resiste a esto. Y si no fuera por el accionar del Espíritu Santo, jamás escucharíamos para vida. Pero necesitamos meditar en esto. Necesitamos poner nuestro corazón aquí. Necesitamos examinar nuestro caminar con Dios si está siendo de tropiezo. Necesitamos examinarnos si realmente yo estoy sirviendo al Señor, estamos sirviendo al Señor y somos un aliento para los débiles. Porque si tu familia ve que para ti servir al Señor es una carga desagradable y pesada, tú estás siendo tropiezo. Tú eres un tropiezo. Si tu forma de servir al Señor no alienta a un débil a servir al Señor, no comunica esperanza, no comunica fe, no comunica gracia, no comunica aliento y nuevas fuerzas en el Señor, entonces tú mismo eres un tropiezo. De igual manera para nosotros los maridos, en la forma en cómo comunicamos el Evangelio a nuestras esposas, la forma en cómo comunicamos el Evangelio a nuestros hijos. Jesús dice que esto es grave, porque nuestro mal caminar puede causar la ruina de otro. Nuestro mal caminar puede causar la ruina de otro. Y Jesús enfatizó
esta realidad tan grande tomando una imagen pero espantosa. A mí me encanta la forma de predicar de Jesús, porque es un maestro de dar ejemplos gráficos que llaman la atención de inmediato. Él habla de un camello que no puede pasar por una puerta chica. Y él habla aquí de una piedra de molino. Imagínense eso, hermano. Una piedra pesada, una piedra grande de molino que tiene que ser movida por bestias. Esa tremenda piedra amarrada en el cuello de un hombre y luego lanzado ¿a dónde? A lo profundo del mar. El peso de esa roca lo llevaría a las profundidades inmediatamente. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está tratando con sus discípulos? Le está llamando la atención. Todos conocían el significado de esa piedra de molino. Por lo tanto, esta imagen es una imagen espantosa. Es una imagen horrible. Es una imagen que los discípulos comprenden. ¿Y por qué se transformó en una imagen horrible y de comprensión inmediata? Porque Jesús intencionalmente dice, es mejor que tomen esta piedra grande de molino con la que se rompe el trigo, amarla en el cuello, láncenlo al mar. Jesús lo dice intencionalmente porque había algo a que los judíos le tenían horror, terror, espanto: las aguas del mar. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque de pequeño, como todo niño judío, aprendió el Pentateuco y la gran lección de las aguas del mar. ¿Qué significan? El juicio de Dios, el diluvio, el juicio de Dios. Para la mente de todo niño judío, de todo hombre judío, las aguas del mar representan el juicio. Por lo tanto, morir ahogado de una forma violenta y tragado por las aguas, ¿qué significa? Morir fulminado por el juicio de Dios. Inmediatamente. Eso es terrible. Y es tan terrible que el Salmo 69, versículo 1 y 2, ahí tenemos al salmista hablando acerca de su propia experiencia. Dice, sálvame. Salmo 69, verso 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Comprendemos el símbolo? Ser tragado por las aguas significa ser aplastado por el juicio de Dios, sin momento alguno para clamar misericordia. Por eso también encontramos al salmista decir, todas tus ondas y todas tus olas fueron sobre mí. Pero bendito sea Dios, que el salmista estaba hablando de otro. El salmista estaba hablando de otro. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de otro que sería colgado en un madero y que sí recibiría todo el juicio de Dios, todo el diluvio de la ira de Dios sobre él. Todas tus ondas y todas tus olas fueron sobre mí. Pregúntate, hermano mío, ¿cuán severa es la justicia de Dios cuando nosotros nos levantamos contra el pueblo de Dios? Por eso debemos temer. Por eso debemos temer. Por eso debemos temer. Porque si estás pensando hacer el daño a un hijo de Dios, si ha pasado por tu mente ser tropiezo intencionalmente a otro, ten cuidado porque estás atravesando un terreno peligroso. Mejor fuera que tomaran a ese hombre y le amarraran una piedra en el cuello y lo lanzaran al mar.
Entonces, ¿cuán severa es la justicia de Dios contra el pecado que hiera a su pueblo? Todo pecado recibirá justo castigo. De los 14 años que por la pura misericordia de Dios pastoreo la iglesia, he aprendido una sola cosa. Es mejor sufrir por la iglesia que hacer sufrir a la iglesia. Cuando sufrimos por la iglesia, el Señor está con nosotros. Cuando sufrimos por la iglesia, el Señor nos renueva. Cuando sufrimos por la iglesia, el Señor levanta nuevas fuerzas, el Señor nos hace perseverar. Pero cuando hacemos sufrir a la iglesia, el Señor está contra nosotros. El Señor levanta su espada contra nosotros. ¿Y quién te librará de ese castigo? Esa es la razón, hermanos amados, por la cual aquellos que gobiernan la iglesia o lideran la iglesia deben a toda costa evitar ser un tropiezo. Cuán severa es la justicia de Dios. Cerrando este punto entonces, piensa en esto. ¿Qué ejemplo de fe y piedad das a tus hijos? ¿Qué ejemplo de fe y piedad y de amor das a tus hijos? ¿Qué ejemplo de fe, de amor, de piedad das a tu esposa? ¿Qué ejemplo de mansedumbre, de amor, de templanza, de fe, de creer en el Señor das a tu familia? Tu caminar cristiano, tu forma de conducirte como cristiano, ¿da cuenta de que eres un peregrino en esta tierra? ¿O simplemente tu forma de caminar induce más y más a la mundanalidad? Piensa en eso. Y cuando hablo de mundanalidad, hermano, no estoy hablando ni de ropa, ni de pintura, ni de pelo, ni de maquillaje. No, eso no es mundanalidad. La mundanalidad es creer que tu mejor vida está aquí. Es creer que lo único suficiente para tu vida son estas cosas temporales. Y lo peor de todo, hermanos, es que la mundanalidad es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Basta con que el mundo nos prenda las luces y nosotros corremos. Porque está en nosotros. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el cristiano es aquel que se conduce como un extranjero y un peregrino. El cristiano es aquel que mortifica su mundanalidad. El cristiano es aquel que tiene este mundo por basura, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Tiene este mundo por basura. Pero el incrédulo tiene al mundo como su tesoro y a Jesús como basura. Porque donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Es precioso Jesús para ti. Si Jesús es precioso para ti, tomarás estas palabras como una advertencia amorosa de aquel que te ama, de aquel que derramó su sangre por ti. Del pecado que nos destruye, perdón, del pecado que destruye a otro, Jesús habla ahora del pecado que nos destruye. Fíjense en esta forma progresiva de cómo Jesús está hablando del pecado, de la realidad del pecado. Ya habló Jesús del pecado que destruye a otros. ¿A quiénes destruye el pecado? A aquellos que son pequeñitos, aquellos que nosotros podemos ser causa de tropiezo. De esa realidad, de cómo el pecado destruye a otros, ahora Jesús habla del pecado que nos destruye a nosotros. Y Jesús habla del pecado que nos destruye a nosotros de la siguiente manera. Tu mano, tu pie, tu ojo. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo.
Lo primero que Jesús nos dice del pecado es que el pecado es parte de nosotros. El pecado no está en el gobierno, el pecado no está en tu jefe, el pecado no está en tu suegra, no, el pecado está en nosotros. Tu mano, tu pie, tu ojo. Tu mano, tu pie, tu ojo. No, no la mano de tu esposa, no el ojo de tu hijo, no el ojo, ni la mano, ni el pie de tu hermano, sino tu mano, tu pie, tu ojo. Jesús está diciendo que el pecado es parte de nosotros. Es como lo que hemos estado aprendiendo en la escuela dominical, este huésped maldito. Este huésped maldito que habita en nosotros. Este huésped maldito que habita en nosotros. Jesús no es un terapeuta moderno que dice que todos los problemas del hombre están en la sociedad, están fuera. No, Jesús dice que el problema tuyo es tu pecado. Ese es nuestro gran problema, nuestro pecado. El mal que habita en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18. Que en nosotros no mora el bien. En nosotros no mora el bien, no hay ningún bien en nosotros no mora el bien. Segundo, Jesús dice que nuestros propios miembros, ¿cuáles? Tu mano, tu ojo, tu pie. Jesús dice que nuestros propios miembros son instrumentos ¿para qué? Son instrumentos para el pecado. Como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 6:13. Ahora, estas metáforas, Jesús está hablando en un lenguaje metafórico. Las metáforas del ojo, la mano, el pie, ¿qué buscan hacernos pensar? ¿O qué buscó hacer pensar a los discípulos? Cuando Jesús habla en forma de metafórica de los ojos, las manos, los pies. Simple. Esta metáfora de los ojos, las manos, los pies incluyen todo lo que hacemos. Eso sería las manos, ¿no? Todo lo que obramos, todo lo que hacemos, que serían los pies. Como le enseñaban a los niños de escuela dominical, cuidadito tus piecitos, ¿dónde van? Cuidadito tus ojitos, que miran. Mano, pie, ojo, significa lo que hacemos, nuestros caminos, hacia dónde vamos. Nuestros caminos son caminos de muerte, son caminos de paz, son caminos de bendición, son caminos de prosperidad en el Señor. Hermanos míos, el Señor quiere prosperarles. Sí, no estoy predicando teología de la prosperación. El Señor quiere prosperarles, el Señor quiere bendecirles, el Señor quiere bendecir a sus hijos, el Señor quiere bendecir a su familia, pero eso no está en el mundo. Eso está en el Señor. Eso está en el Señor. Las manos, los pies y los ojos. No es solamente lo que miramos, sino que los ojos miran lo que se desea en el corazón. Entonces, esta metáfora de manos, pies, ojos, significa esto. Lo que hacemos, hacia dónde vamos y también lo que deseamos. Todo lo que hacemos, vemos o deseamos. Ahora, ¿qué dijo Jesús con respecto a nuestros deseos? ¿Qué enseñó Jesús respecto a nuestros deseos, respecto a nuestros caminos, respecto a nuestros anhelos, respecto a nuestras ansiones? ¿El problema está en nuestro cuerpo? ¿El problema está en la mano ladrona? ¿El problema está en la mano derramadora de sangre? ¿Dónde está el problema? ¿Qué ha dicho Jesús? El corazón del hombre. En el corazón del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Del corazón del hombre salen los adulterios. Del corazón del hombre sale la fornicación. Del corazón del hombre salen los homicidios. Del corazón del hombre salen los hurtos. Del corazón del hombre salen las avaricias.
Del corazón del hombre sale la lascivia. Del corazón del hombre sale la envidia. Del corazón del hombre sale la maledicencia, este mal hablar, este maltrato con palabras. Del corazón del hombre sale la soberbia. Del corazón del hombre sale la insensatez. Y Jesús dice que todo eso no solamente nos contamina, sino que también nos destruye. Y destruye también a otros. Detengámonos acá. Las iglesias, ¿a qué tipo de pecado le ponen el foco? ¿Ah? Los pecados escandalosos. Esos sí están en primera plana. Pero Jesús dice aquí que la envidia te destruye. La maledicencia te destruye. La soberbia te destruye. El orgullo te destruye. La insensatez te destruye. ¿Cuál era el pecado que habían cometido recién los discípulos? Orgullo, insensatez, maledicencia. Se lo prohibimos porque no estaba con nosotros. Se lo prohibimos porque no tenía nuestra teología. Se lo prohibimos porque no era presbiteriano. Orgullo, maledicencia, soberbia, insensatez. Eso no solamente nos contamina, sino que también nos destruye. Nos destruye. Ahora Jesús menciona una tercera cosa que debemos hacer con el pecado. Mira tu Biblia. ¿Qué debes hacer con el pecado? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué debemos hacer con nuestro pecado? Toma una decisión radical y córtalo. Ahora, nosotros sabemos que esto no es literal, ¿cierto? O sea, espero que ningún niño aquí presente regrese a su casa y diga, uy, estoy viendo mucha tablet, me voy a sacar los ojos. No, no es literal. No es literal. Es una metáfora, es una hipérbole, es una exageración. Es una exageración que Jesús hace para capturar nuestra atención. Eso está haciendo Jesús. Jesús es un gran predicador. Él está llamando nuestra atención a través de estas imágenes. No es literal. No es literal que debemos cortar nuestra mano, arrancar nuestro ojo y cortar nuestro pie. Si fuese literal, hermanos, nosotros no tendríamos ni cuerpo aquí. Si fuese literal, ¿qué estaría sentado acá? Tal vez un pedazo de carne, no sabemos. Si fuese literal. Ahora, ¿por qué no es literal? Porque la Biblia prohíbe la mutilación. La Biblia prohíbe cualquier tipo de mutilación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del bendito Espíritu Santo. El cuerpo es el templo de Dios. Los paganos tenían la costumbre de mutilar sus cuerpos. Los paganos tenían la costumbre de infligir heridas. Los paganos tenían la costumbre de mutilar sus cuerpos, sus miembros. Pero el cristiano no debe hacer aquello, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer con el pecado? Jesús repite 3 veces una acción violenta y radical. 3 veces. Córtalo, córtalo, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Sabemos que no es literal, entonces está hablando de la mortificación. La mortificación del pecado. ¿Dónde se mortifica el pecado? Uy, mano cochina. ¿Dónde se mortifica el pecado? En el corazón. Y para mortificar el pecado, debo ver el pecado como pecado. Por ahí debo partir. No debo pensar que el pecado es un error. No debo pensar que el pecado es falta de formación. No debo pensar que el pecado es falta de educación. No debo pensar que el pecado es pobreza económica. Debo pensar que el pecado es rebelión contra Dios, contra su ley. Debo pensar que el pecado es diabólico. Porque sólo así comenzaré a mortificar el pecado, cuando vea el pecado como pecado. Había un gran predicador que se llamaba Smith Wigglesworth.
Y él tenía por costumbre andarle cerrando el ojo a las personas. Decía algo y le guiñaba el ojo. Hasta que un día leyó en Proverbios que maldito el que guiña el ojo. Y el Espíritu Santo lo convenció de ese pecado. Lloró amargamente y dejó de tener esa costumbre. ¿Te das cuenta? Mortificamos el pecado cuando vemos el pecado como pecado. Y la única persona autorizada para decirnos qué es el pecado es Dios. Jamás el pecado va a ser una interpretación nuestra. No, pastores, que yo no considero que eso sea tan pecaminoso. Eso fue lo que una vez una persona me dijo. Me dijo, mire, yo sé que esta relación que estoy teniendo con esta persona va contra toda la ley de Dios. Pero yo no creo que a Dios le complique mi felicidad. Pues bien, si sigues ese camino de esa felicidad independiente de Dios, ¿hacia dónde te lleva? Te lleva a la ruina, te lleva a la destrucción, te lleva a la destrucción de tu alma y a la destrucción de otros. Si quieres mortificar el pecado, comienza a ver el pecado como pecado. Esto es pecado, este pensamiento es pecado, este sentimiento es pecado, este sentimiento hacia lo que otros tienen es pecado. Comienza a ver el pecado como pecado. Jesús repite 3 veces, versículo 43, 45 y 47. Corta esos miembros que sirven al pecado. Es decir, hacer una cirugía radical. ¿Es doloroso? Sí, hermanos, es doloroso. ¿Cómo sabemos que es doloroso? Porque Jesús habla de cortar y mutilar. Es penetrar con la espada de la fe, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y penetrar en el corazón y cortar esa podredumbre. Es doloroso, porque cuando comienzas a ver el pecado como el pecado, te va a causar dolor. Te va a causar dolor porque has pecado contra un Dios tan bueno, tan santo, tan amoroso, tan justo. Ahora, tal vez hay algún tipo de duda acerca de qué tipo de pecado nosotros debemos mutilar o mortificar. Jesús dice que debemos eliminar el pecado, mortificar el pecado, porque el pecado nos excluye. ¿De dónde? Del reino de Dios. Mejor es perder una mano y entrar manco al reino de Dios que ir al infierno con todo tu cuerpo. Si tomamos ese ejemplo, podríamos entender lo siguiente: es mejor tener una enfermedad y partir con eso a la gloria eterna que tener un cuerpo sano y no conocer al Señor. Sí, hermano, por muy difícil que sea de comprender esto, pero esa es la realidad eterna. ¿Qué tipo de pecado nos excluyen del reino de Dios? Ve por un minuto a 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10 y sigue conmigo la lectura. ¿Qué tipo de pecados te excluyen del reino de Dios? 1 Corintios 6, 9 al 10. Estos son los pecados que nos excluyen del reino de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo dice, no se equivoquen. Y comienza la lista de los pecados que te excluyen del reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dieron cuenta? Pecados que nosotros llamamos escandalosos, ¿sí? Están ahí. Pero también hay otro tipo de pecado. Ese tipo de pecados peluche.
esos que atesoramos en nuestro corazón y los acariciamos y que nadie conoce, ese tipo de pecado peluche, ese tipo de pecado secreto, envidia, orgullo, maledicencia. Ese tipo de pecado te excluye del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que luchan contra ese pecado? Y ahí está la gloria de este pasaje. Los que luchan contra ese pecado, según el apóstol Pablo en el versículo 11, son aquellos que han sido regenerados, son aquellos que han nacido de nuevo, porque el apóstol Pablo dice esto, y esto erais algunos. Mira cómo brilla el Evangelio aquí. Pablo dice, y esto erais algunos. Antes de venir al Señor eran adúlteros, antes de venir al Señor eran fornicarios, antes de venir al Señor eran estafadores, antes de venir al Señor eran borrachos, antes de venir al Señor eran homicidas, antes de venir al Señor se echaban con varones, antes de venir al Señor eran afeminados, pero esto erais. Ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Pablo con respecto a este cambio glorioso? Continúa tus ojos ahí en el versículo 11. Pablo dice, porque han sido lavados. ¿De qué te lavó el Señor? Oh, pastor, si usted conociera mi vida pasada. De todo eso te lavó el Señor. Ya no hay más memoria. Lavado, lavado, sin mancha. Lavado, ya habéis sido lavados. Luego el apóstol Pablo dice, ya habéis sido santificados. Santificados. ¿Qué significa ser santificado? Ahora eres posesión santa del Señor. Eres su especial tesoro santificado. El mismo versículo 11 nos dice, eres también justificado. ¿Cómo te mira el Dios Todopoderoso? Ah, sí, ahí viene el fornicario. Ah, sí, ahí viene el adúltero. Ah, sí, ahí viene el estafador. Ah, sí, ahí viene el ladrón. No. ¿Cómo Dios te mira? Ahí viene mi hijo. En que no veo mancha ni suciedad. Justo en la justicia de Cristo. Puro, sin mancha, justo en la justicia de Jesús. Esa es la razón, hermanos, por la cual los únicos que mortifican el pecado y que le dan duro al pecado y que luchan contra el pecado son los salvados. Porque nuestra santificación está cimentada. Nuestra santificación está sostenida en la obra de gracia que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nos esforzamos en la santidad, por eso perseguimos la santidad, por eso anhelamos la pureza, por eso confesamos el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Otro pasaje que amplía más esto, mire por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. La mortificación del pecado es una práctica permanente en la vida del cristiano. Gálatas 5, 19 al 21 dice así: hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Ah, sí, por supuesto, pastor. Pecado escandaloso. No, aquí el apóstol Pablo está hablando de qué? Enojos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de peleas.
Aquí el apóstol Pablo está hablando de disputas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de envidias. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el cristiano mortifica estas cosas. Y las mortifica porque le excluyen del reino de Dios. ¿Y por qué el cristiano lo hace? Porque el cristiano ha recibido la vida de los cielos. Y por lo que más desea el cristiano es el cielo. Es el cielo. Jesús enseña que debemos cortar todo tipo de pecado, mortificarlo. ¿Por qué? Porque ningún pecado, ningún placer, ningún hábito sucio vale tanto como para llevarnos al infierno. Pregúntate en esta mañana, ¿qué cosas te son ocasión de caer en tu vida? Y contéstale al Señor. ¿Qué cosa, qué vicio, qué acto secreto te es causa de caer? ¿Qué cosas en tu vida te son ocasión de caer? Tal vez una amistad, tal vez un vicio secreto, tal vez un uso pecaminoso del tiempo. ¿Qué pecado toleras en secreto? Déjame decirte que ese pecado que estás tolerando y no estás mortificando te va a arrastrar al infierno. ¿Y estás dispuesto a perder la gloria del Señor? ¿Estás dispuesto a perder la gloria celestial? ¿Estás dispuesto a perder la gloria de sus santos ángeles? ¿Estás dispuesto a perder la belleza de Jesucristo por darle un gusto al pecado? ¿Estás dispuesto? Predicadores populares dicen lo siguiente: nadie va al infierno por un pecado en particular. ¿Lo has escuchado? Predicadores populares dicen, no, si nadie va al infierno por un pecado en particular. ¿Más qué nos dice Jesús? Si está hablando de cosas particulares. Jesús nos dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te son ocasión de caer, córtalo. Córtalo. Córtalo porque es mejor entrar en el reino de Dios sin uno de estos miembros que ser echado al infierno. Este sermón no es para que usted le tenga miedo al infierno. Este sermón es para que usted tema a Dios. ¿Quién tiene el poder para echar el infierno al alma? Dios. No es para temer al infierno, es para temer a Dios. Ahora, ¿cuál será el destino de todo pecado no mortificado? El destino de todo pecado no mortificado. El destino de todo pecado no tratado. El destino de todo pecado no confesado. El destino de todo pecado no abandonado es el infierno. Ese es el destino del pecado no mortificado. Y ahí comprendemos la relación de la salvación. ¿Por qué los salvados no irán al infierno? Porque el salvado ha recibido la vida de Dios y esa vida de Dios le hace que mortificar el pecado. El incrédulo está muerto a Dios y vivo al pecado. Pero el cristiano está vivo para Dios y muerto al pecado. Si hay alguna persona presente acá que está justificando el pecado como libertad cristiana, o justificando el pecado como debilidad, o justificando el pecado como falta de formación, esa persona se está engañando a sí misma. No, es que yo soy así porque no tuve una buena formación. No, es que yo soy así porque, bueno, este es mi carácter y usted me tiene que entender, yo soy así. Si hay una persona que está justificando el pecado por todo este tipo de excusas, esa persona debe saber que el pecado la arrastrará al infierno. Esa es la realidad última del pecado y la realidad del infierno.
¿Y ustedes piensan que Jesús terminó acá? ¿No? Jesús no termina acá. Jesús inmediatamente dice que el infierno es un tormento. Y utiliza esta imagen gráfica que todos los judíos conocían. Jesús habla de un fuego que no se apaga y habla de un gusano que no muere. Una vez más, Jesús toma imágenes potentes. Un fuego que no se apaga y un gusano que no muere. Y ahí Jesús, al hablar del infierno, citando a los profetas, y particularmente citando aquí a Isaías 66, 24, Jesús está hablando de la realidad del infierno como un lugar real, no imaginación, no ficticio, no parábola, es un lugar real. Un lugar donde el gusano de los incrédulos, de los condenados, no muere. Un lugar donde el tormento y el fuego no se apaga. Déjeme hacer esta explicación aquí brevemente. En el Nuevo Testamento la palabra usada para describir al infierno es la Gehenna. La Gehenna. Y esa palabra la tomaron los rabinos para ejemplificar o hablar acerca de el valle de los hijos de Hinnom en Jerusalén. El valle de los hijos de Hinnom en Jerusalén. ¿Qué había acontecido en ese valle? Dos reyes impíos, dos reyes malvados. El primer rey, Acaz, y el segundo rey, Manasés. Esos reyes instauraron el culto a Moloc. Moloc era una deidad pagana, una especie de figura de bronce con brazos extendidos como planchas, donde se encendía fuego y donde los hombres arrojaban a sus bebés, niños recién nacidos. Y cuando los israelitas apóstatas llevaron a sus hijos a quemarlos en el fuego de Moloc, de ese valle se escuchaban gritos, lamentos. Quien cometió ese pecado fue el rey Acaz, y quien cometió ese pecado también fue el rey Manasés, que Manasés ofreció a su propio hijo. Hermanos, ¿te das cuenta de la locura del pecado? Un rey que tenía la ley de Dios termina asesinando a su propio hijo en los brazos de Moloc. Y Dios levantó otro rey, el piadoso rey Josías. Y en la reforma de Josías, Josías clausuró el valle de Hinnom. Lo dejó como un vertedero. Lo dejó como un lugar asqueroso, sucio, donde los israelitas dejaban todo tipo de basura, todo tipo de desecho. Y por causa de la combustión y por causa de la suciedad de ahí, habían gusanos asquerosos y combustión y fuego que nunca paraba. Y gusanos que se revolvían en la basura y en los cuerpos de animales muertos. Suciedad, inmundicia. Y Jesús compara el infierno justamente con eso. Jesús compara el infierno justamente con eso, y esto debe hacernos pensar a nosotros. Jesús compara el infierno justamente con eso y emplea estas dos palabras: gusano que no muere, gusano que no muere, y fuego que nunca se apaga. ¿Sabe por qué el fuego nunca se apaga? Porque el fuego nunca deja de consumir la combustión de esa inmundicia. La combustión de esa inmundicia nunca cesa. Y ahí nosotros necesitamos preguntarnos, ¿qué tipo de inmundicia? ¿Qué tipo de inmundicia? ¿A qué gusano se refiere? El gusano de ellos. El propio estado caído del hombre. El propio estado caído del hombre.
1000 años, 2000 años en el infierno no harán que un hombre caído clame por Dios. Nunca, jamás. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque en el infierno no hay regeneración. En el infierno no hay conversión. En el infierno no hay arrepentimiento del pecado. En el infierno no hay santificación. En el infierno no hay nada de eso porque los hombres son arrojados a su naturaleza pecaminosa por toda la eternidad. Considera la parábola de Lázaro y el rico. ¿Recuerda esa parábola? ¿Ves al rico clamando por misericordia, por conocer a Dios? ¿Ves al rico arrepentido de sus pecados? No. El rico, en esa parábola, Jesús dice que se sigue percibiendo a sí mismo como alguien poderoso y rico, y de hecho le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje mi lengua con su dedo, porque tengo sed. ¿Te das cuenta? El gusano de él no ha muerto, está vivo, está ahí, está intacto. Esa naturaleza pecaminosa, orgullosa, soberbia, altiva, está intacta. Y luego ese mismo hombre le dice a Jesús, ¿por qué no? Le dice a Padre Abraham, le dice: sácame de aquí para que yo vaya y avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Tú ves ahí algún tipo de arrepentimiento por el pecado? No lo hay. Eso es lo que debemos considerar. Por eso Jesús compara al infierno como un vertedero donde se está quemando inmundicia, suciedad y donde el gusano no muere. No hay posibilidad alguna, ni en 1000 años, ni de regeneración, ni de arrepentimiento, ni de conversión, ni un clamor. Los tormentos más horribles en el infierno, en la condenación eterna, no harán que un hombre clame por Dios perdón y misericordia. No lo harán. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos clamado por perdón y por misericordia, es porque Dios nos ha concedido el arrepentimiento. Hermanos, creer es un milagro. Creer en el Dios vivo es un milagro. Realmente es un milagro. Creer que esto es la verdad eterna es un milagro. Creer en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo es un milagro. Y ese don divino no es de nosotros, viene de Dios. ¿Y Dios a quién lo da? Gratuitamente lo ofrece. Lo ofrece gratuitamente porque Él dice: vengan a mí todos. Lo ofrece gratuitamente. El pecado no mortificado solamente nos conduce al infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos no morirá jamás. Jesús concluye finalmente con esta enseñanza con un llamado a la santificación radical. Dice así, versículo 49 y 50, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Jesús concluye con estas profundas palabras: todos serán salados con fuego, todos serán salados con sal. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el fuego del infierno o el fuego purificador de Dios? ¿Cómo Dios nos purifica? Pruebas, circunstancias, providencias oscuras que Él ha determinado. ¿Para qué? Para transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento enseñaba que todo sacrificio tenía que ser salado con sal. Y eso lo estudiamos hace poquito en el estudio Levítico, Levítico capítulo 2.
Se habla de la sal del pacto. A los israelitas se les prohibió acompañar los sacrificios con miel, pero jamás se les dijo que presentaran sacrificios sin sal. ¿Por qué la sal? Porque habla de este agente purificador y preservante. Todo sacrificio será salado con sal. Tu vida cristiana, pregúntate, ¿está salando? Tu discipulado, tu forma de andar. Y ahí nos hace sentido la advertencia, no seas tropiezo. Tu discipulado, eres un agente de sal, eres un agente de preservación, eres un agente de bendición que frena la corrupción de otros. Porque si la sal pierde su sazón, dice Jesús, se vuelve insípida y ya no sirve para nada. Entonces, aquí está el llamado para nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestro mejor método de evangelismo? Por supuesto que debemos predicar el evangelio, pero ¿cuál es nuestro mejor método de predicar el evangelio? Sé sal. Sé sal. Jesús está hablando de la santidad. Jesús está hablando de la consagración. Por eso Jesús dice, tengan sal en ustedes mismos. Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Es decir, nuestro mejor método de evangelismo, de comunicar al mundo las verdades del evangelio, es que la iglesia sea santa. Pero si la iglesia se parece más al mundo, ¿qué esperanza comunica la iglesia? Ya no sirve para nada. Hermano amado, déjame alentarte finalmente con estas últimas palabras. ¿Por qué debes anhelar el cielo? ¿Por qué luego de escuchar esto, tu corazón debe encenderse por mortificar el pecado? Piénsalo. En el infierno, el gusano de la naturaleza humana caída, corrompida, no muere, no mejora, no se arrepiente por toda la eternidad. ¿Por qué debemos anhelar entonces el cielo? Porque en el cielo no hay pecado. Y no solamente no hay pecado, no hay ninguna posibilidad de que volvamos a pecar por toda la eternidad. Y por eso se habla del descanso eterno de los santos. Aquí luchamos, sufrimos, cortamos, mutilamos, batallamos contra el pecado, pero hay un lugar preparado para los salvados. Ese lugar es la gloria, ese lugar es el cielo y es glorioso. ¿Sabes por qué? Porque no hay pecado, porque tú no puedes pecar, porque no habrá la posibilidad más mínima de que tú peques contra un Dios de amor, contra un Salvador tan bendito como Jesús. Entonces, repudia, mutila, corta todo aquello que te excluye de la gloria de Dios. Quien pueda arrodillarse, busquemos al Señor de rodillas. Quien no pueda, así sentado, pero clame al Señor ahora y demos gracias al Señor por su palabra, pidiendo que el Espíritu Santo nos fortalezca para hacer la obra de esta palabra, cortar, quitar y mutilar aquello que nos es tropiezo. Demos gracias al Señor.